Buena gente, y ya estamos en otro capítulito más de esta aventura. Y bueno, chicos, habíamos acabado de hablar con la señora Sanders en la mansión y vamos a investigar la librería. Bueno, por lo que vemos el librero no da señales de vida, así que a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. A ver, por ahí veo un libro. Bueno, espérate, vamos a encender primero... esto no. Ahí está, el mecherito. Vale. Primero voy a investigar por aquí por la izquierda, a ver qué es lo que vemos por aquí. Tiene que estar lleno de libros hasta arriba, loco. Another volume of the Diario de la esposa Reverend's del pastor, wife's volumen diary. 4. Ajá. Vale, espérate un momentito. Vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Por aquí hemos visto otro librito. Freud's The La Interpretation interpretación of de los Dreams. sueños. It's the work that Oh, laid the medicina. foundations of psychoanalysis at the Señor. beginning of this ¿Sabes century. cómo llama la medicina? Al 30% y el ocultismo al 37%. Vale, ya nos queda menos para subir otro nivelito. A ver, ¿qué más tenemos por aquí, loco? Aquí ni nada. Por aquí abajo tampoco. Y después aparecerán más libros ocultos, seguro, tío. Segurín. Vale, aquí vienen libritos. Espérate, antes de entrar en aquel lado, vamos a seguir investigando todos los armarios de aquí. Los armarios, las estanterías. Historia de Darkwater, volumen 2. Vale. Por aquí. Vale, yo la ambientación, tío. Qué guapo, tío. Es el esqueleto este. ¿Ah? Un signo. Que no se puede coger nada, ¿no? ¿Cómo dibujos? Cojones. Mira, esto no lo había visto yo, tío. Bueno, venga, vamos a terminar de coger los libros. A ver. Librito por aquí. Vale, medicina. Perfecto. Vamos a investigar todo bien, que necesitamos los libritos de medicina. Sí o sí, loco. The Book of Zion is the Libro de foundational work behind Zion. Helena Blavatsky's theosophical Escrito movement. tibetano constituye el origen del movimiento Its esotérico followers fundado por placed Elena truth on the same footing as a Blavatsky. religion. A finales del siglo XIX, la creadora de la teosofía extrajo amplia inspiración del texto de esta obra, pero nadie ha podido consultarla nunca. De hecho, yo ni siquiera creía que existiera. El libro encontrado en la librería sin nombre de Darkwater podría ser tanto una falsificación como la prueba de la veracidad. Perfecto, ocultismo. ¿Vale? ¿Cuánto tenemos ahora? 42%. ¡Ole! Y subimos a nivel 3. Sí, señor, sí, señor. Vale, de medicina me queda nada y menos, ¿eh? ¿Qué es? ¿Leería el libro? Hombre. Venga, vale, aunque nos volvamos locos. Vamos a leerlo. Y clasifica escrituras de las que nunca había oído hablar. Dios de la estrella será seres capaces de viajar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito, sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Joder, parezco un mongolito, tío. No, te cierres ahora, loco. Anatomía y disección, libro 2. Vale, a ver. 47%, 34. Vale, yo me quedan ahí menos, ¿eh? Me quedan ahí menos, tío. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vale, una pizzita. Vale, ahí tenemos dos habitaciones, pero primero me mira por aquí dentro. Vale, esto es... A ver, nada por aquí. Nada por allá. Librito. Historia de Darkwater, volumen 4. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Esto, el ajedrez. ¿Hay ningún libro más? Tiene que haber más libros, hombre. Tiene que haber más libros. Yo sigo buscando por si acaso. Nada. Espérate, voy a revisar otra vez si me saltaba algo, tío.
No me fío. Vale, en esta estantería nada. Y tampoco. Aquí no tenemos nada. Aquí ni nada. Tampoco. Vale, a ver, vamos a entrar a esta habitación a ver qué nos encontramos. What happened here? ¿Qué pasó aquí? Vale, investigación. Perfecto, vamos a reconstruir la escena. A ver. Let's start over. A ver, Where did they empecemos break de in from? cero. ¿Por dónde entró? Blood. Vale, entró por aquí del tirón. Seems like amateur work. Vale, a ver. Hielo en el suelo, investigación. To whom does this ¿Quién será esa footprint huella? belong? Vale, entonces es un tío. Vale, este tío, eso es huyendo, ¿vale? Y eso es entrando. Vale, si entró por aquí. No Medicina. sign of struggle. Medicina. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Vale, tenemos testigos ahí. Vale, a ver, ¿qué pasó aquí dentro? What killed all these? Bichos. What sort of thief leaves his? Palanca. What happened that made the burglar Una caja flee before fuerte. finishing his work? Ah, compadre. Aquí guardo algo este tío. Ocultismo. Vale, espérate. ¿Nos sale una escena? What the? Charles Hawkins? Ah, es él. O sea, que vino a robar lo que había dentro. Looks like the symbol El rejected símbolo repelió a Hawkins. Hawkins. Where did I see it? ¿Dónde más lo he visto? Ah, en la celda donde estaba Sanders. Estaba en la celda donde What estaba sort of Sanders, power loco. did Sarah Hawkins' painting possess? Esto es un libro, vale. El librero está guardando un libro dentro de la caja fuerte, ¿eh? Vale, tiene poder el Sarah libro. Hawkins helped hide something in this safe. Vale, entonces quiere decir que el marido quería robar el libro que había guardado ella. Drake put in a great deal of Voy a poner effort lo to que hide whatever is in que here. haya en él. Everything is linked to the Sarah Todo está Hawkins conectado con case. el caso Sarah Hawkins. Vale, perfecto. Vamos a ver lo que hay dentro de la caja fuerte. El robo. Vale. El robo. Drake left instructions Memoria on de how to Drake. Aquí find the parece ver una página combination of his oculta. Se safe. puede leer. Si alguien encuentra esta memoria, no cabe duda que tendré problemas. Mi única esperanza de que mi cuerpo y mis huesos siguen en este plano de la realidad podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si él lee esta línea y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros escondidos donde se encuentra la vida y los estudios del mundo griego. Cada cilindro está numerado a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos, y el deleite de la imaginación. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer la siguiente... O sea, que la razón prevalece al final. Bla 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 bla. Vale. Vamos, que es un rompecabezas. Hay que averiguar un rompecabezas en todo. Por lo que estoy viendo. Oh, medicina. ¿Hemos subido de nivel 3? Ya, tío, ¿en serio? ¿Me he quedado a un punto de subir a nivel 3? Nada. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? El lie. Tu muela. Llame. Esta llave con el símbolo arcano es la única protección para tu psique. Tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglo se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya la fuerza de los primigenios. Apunta a que fue Charles Hawkins quien se le arrebató a su último propietario antes. Ah, amigo. Vale, este creo que es el signo que no. Vale. Vale, bueno, tenemos una pistita buena. Aquí nada, ¿no? Vamos a poner la combinación.
Para que es un puzzle, seguramente. Y ni nada. Bueno, espera un momento. Mira, lo A sabía. strange amulet. Yo tengo forma de perro. I have a feeling I'd better not touch it. La librería. Amigo. Ocultismo. Extraño secreto. Manda un logro, loco. Vale, ve. Vamos a revisar los libros. Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Vale, editions. son pistas, creo, ¿eh? Arkham editions. Sí. How many volumes are there in this Son collection? pistas. Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Sí, son Never pistas. heard Vale, of ahora después lo revisaré. Primero vamos a buscar los cilindros, antes de nada. Ahí están los cilindros. Cylinders that Drake tried to hide. Perfecto, perfecto. I should perhaps perfecto. listen to them. Vale. Vale, por aquí no hay nada más. Bueno, vamos a meter los cilindros dentro de... Things are not looking good. ¿Esto por qué me da ahora una pista, tío? Espérate, vamos a meter los cilindros, vale. Cilindro número 1. Y estas gotas rojas como piedras preciosas reposan consagradas en oro divino. To be the guardian of the Pueden Grail guiar does como not dejes sus protect me from its atracciones, Henry. attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. ¿Cómo? Un grial amarillo. Ah, amigo. Piedras preciosas The rojas. chalice of knowledge. ¿Cuántas piedras preciosas rojas hay? Una, dos, 4, 5. Espérate, la raja hasta aquí, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, sí, vale. Vale, el 1 es un 5. El 2... El 2... I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Blanca. Oscuros. Ah, hostia, vale, el ajedrez. The queen has little protection. Mucha protección. Vale, sería... ¿Cuántas blancas hay? La reina no cuenta, ¿no? Sería 3. Vale. 5, 3. Vale, loco, vale. Está fácil. La tercera. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Volumen 9. ¿9 quiere decir, loco? What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. O sea que falta el 1, ¿no? O sea que falta el 9 que diga. Espérate porque me acabo de quedar a mí un poco loading. A ver. Falta el 5, 3. Vamos a probar el 9, venga. Vamos a probar el 9, venga. A ver, espérate un momento. ¿Cómo era para rotar? Rotar es la S. Vale, 3. No, 5. Espérate. Espérate que la lío. 5, 3. Supone que es 9. Vale, validar. ¡Ole! Y es una puta máquina, tío. Y es una puta máquina, loco.
Abre el librito, loco. Qué puta máquina, tío, yo. Metidos en el cuerpo de otra persona, ¿no? La librería sin nombre, Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Shirley Hawking es responsable del delito. Pierce abre la caja del fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawking habían escondido: un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. Vale, vale, le hemos transportado al Instituto Riverside. O sea que estamos en el cuerpo, creo que de la doctora o del doctor ese loco, tío, el Fuller. Bueno, no creo que sea una enfermera tampoco, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Ahora pasamos al capítulo 8, ¿eh? 6 era en la mansión Sander, el 7 en la librería y el 8 en el Instituto Riverside. Vale, perfectísimo, perfectísimo. Vale, ahora, antes de nada vamos a mirar ahora las pistas. Porque ya hemos pasado de capítulo. Y a ver lo que me- A ver. Dr. Colden, this man's condition is Ah, deteriorating. la doctora Colden. What says Dr. Fuller? It's his patient, Vale, after all. vale, loco. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. El doctor There's Colden. nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Vale, a ver. A ver, What can you tell me paciente about primero. him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes Ahí ago, estamos, he versión curled up médico. into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Vale. Tengo que saber su historial Show me médico. his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Inhalación de productos químicos. Habla de sus What are his síntomas. symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. Estaban I poniéndose didn't want them to vidriosos. dry out, and I couldn't bear to look at Sentarse, the expression on y his no podía face. soportar la You did expresión de su well. cara. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I ¿Dónde ha don't salido? recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I Era think con he Kat. works for Miss Baker. Sí, la Cat. You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Pues ya se lo That'll do necesito. for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Pues... espérate. Déjame Did you algo. inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? A ver, examina al paciente. Very well. Vale, I'll examine him. vamos a ver qué es lo que le pasa. A ver, la Shorla. 30-year-old subject.
Severe hypothermia. Hipotermia grave. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral Eritematosa. tissue. Cojones. Lord, this smell. Huele a raro. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly Qué sticky. asco, tío. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. ¿Potraño, loco? So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond Ahí my vemos cómo está hablando el comprehension. capitán con el doctor. What did you find? Vale, tiene algo en el vientre, está susceptible preocupante. Sufre de una grave deshidratación. Vale. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in Sabemos que days. tienes algo dentro. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Pues no, no dice la verdad. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? Anillos I'm sure pegajosos, you'll tío. find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Vale, su cuerpo está mutando. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I ¿Cómo do le to planta all cara, my eh? patients. Provide him with the best available care. Your imagination mejor is without cuidado. limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Pues nunca está nada parecido, lo está convirtiendo en un monstruo. I've Mucho de seen eso. suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, Qué perhaps? cabroncete, si lo sabe hasta él. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery.
These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. Me permite You disappoint me, investigar Marie, esto. but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Uf, la amenazado, ¿eh? Adiós, para Was que that a la. threat? Mira cómo anda. What did he mean? Mira que andar, It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? No sé por nuestro, los historiales escondidos. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. Vale, I need to sabemos find que the tiene missing cosas medical files. escondidas. And Probablemente where lo would tendrá you en su find despacho, those? me imagino. In his office? What if you get Mira, caught? I'd despacho. rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of Vale, course, antes Doctor. de You can hablar count con on más me. I'll gente y keep mum. demás, vamos a investigar todas las instalaciones, ¿vale? Y a ver qué nos encontramos. ¿Esto qué es? Medicina. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Vale, perfecto. Bueno, un momento, ¿podemos mirar lo de Pierce? Sí. Vale, oculto. Tenemos el cuadro. La daga. El bicho este, que no sé lo que es. Lugares. Tenemos la residencia de los Sanders. Y la librería sin nombre. Vale, pistas. Los 7. Vale, tenemos visto. Tenemos lo de la daga. Inventario que tenemos. Conocimiento. Conocimiento. Joder, anda que en el libro, ni nada. Yo me voy a ponérmelo todo, ¿eh? Vale, y tenemos somníferos. 3 somníferos. Vale, tenemos recuerdo. Ah, no me deja, tío, con Pierce. No me deja abrir Pierce, ¿no? No, no me deja abrir Pierce. Vale, no puedo poner todavía los puntitos Pierce. Bueno, pues vamos a investigar el Instituto Riverside. A ver. Chronic insomnia. Like half the island. Igual que la mitad de la isla. This place draws you in and never lets you go. Y esto es... The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. Esto, She's a bathroom witch, main. an old hag. I didn't make this up. And I'm the Vale, one who este es pays. el baño de hombres. What a pest. It's so unfair. Viene la loca esta. Espérate, todavía no vamos a hablar contigo. Primero vamos a revisar todo. Y voy limpiando. Vale, aquí ni nada. Como una amiga. Ah. Vale, este es el colega que estaba ahí. Perfecto. Vale, vamos a entrar en la siguiente. Hay fever. What's he doing here? Mitis. Doctor, please. My chest. Vale, esto hay que revisarlo, pero antes de revisarlo, vamos a mirar a ver si hay por aquí algunos libritos de medicina. Porque... Ah, hostia, vale. No tengo a Pierce, tío. Patients and hospital personnel Es eat the verdad, same me da food. loco. Luego tengo mechero, ¿no? No. Vale, no tengo mechero tampoco. No, you're pulling my ¿Qué es lo que leg. hay? I'm not joking. I saw the schedule. ¿Libro? No, sí, secreta. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Librito. Oh, listen to the way ¿Qué you pasa, la loca talk, esta? you naughty girl. And the answer is no. You can A ver, imagine ¿qué hay that para she mí? The doses prescribed by Fuller Receta. are Receta far too barbitúrica firmada high. por el doctor Fuller. doesn't dare say a A ver. thing. That silly goose lets herself be trodden on. Vale, a ver Oh, qué tenemos well, por aquí at dentro. least we won't have to clean. Libro. Uomo delinquente. For a while. Vale, perfecto. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a ¿Qué real tenemos show. por aquí? Hay algo aquí. We've been waiting to be restocked for No weeks. sé. Por aquí. Nada. We're running out of this medicine I know, Doctor. We sent the purchase order. once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions direct. Vale.
Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Nada por aquí. Boiler room, eso no sé lo que es. I don't have any business in the boiler room. Ah, caldera, ¿no? Vale, vale. Este no se puede hablar. Thomas Fuller. Let's hope I can go through the administration office. Vale, por ahí no se puede entrar. Vale, por aquí podemos entrar. The operating room is never Tampoco. accessible after an operation. Puedo entrar en el quirófano. Vale. Este tío no se puede hablar. ¿Y qué hay? Ajá. This ¿Ves? man, El Edward médico de Pierce. Edward Pierce. His file is Informe completo y incomplete. no incluye What detalles did de Fuller do to tratamiento. him? Va a desviarse de las prácticas convencionales. What the fuck? ¿Yo? Vale, a ver. Por aquí no hay nada. Dr. Fuller always keeps his key with him. Dr. Fuller always keeps his key with him. Vale, ¿y abajo? No, arriba. The key to the boiler room is missing. Vale, la llave del cuarto cardera no Dr. está, ¿no? Colden, ¿qué tenemos por aquí? Nada. Por aquí nada. Vale, primero vamos a investigar todo, ¿eh? Antes de hablar con gente. Tú, compadre. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. Y sobre todo I tranquila. wanted more for myself. Venga, vámonos. but- There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Me I tengo don't que ir get ahí. why they have us waiting so long. Almost no patience here. Este es el Ethan. Marie, What are you doing agente here? Bradley. I'm waiting for my medication. A ver, recetaré algo. Medicina maestro. Medicación. Para mentir. ¿Cuál le pongo, loco? Ya hemos hablado de eso. A You're mentir. not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. Vamos, que le gusta. I trust you. I'm happy to see you. Ay, Bradley, que te ha Me too, pillado, Ethan. Bradley. Is that all? Well, Bradley, te ha pillado. there might be something else. I'm not sure. Tell me. Guarrete, guarrete. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Terrible. Actually, you're not the only one. No, Todo el mundo tiene no one has pesadillas. ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Parece alguna dolencia. With everything that happened to you these last days, it's no wonder you're feeling stressed. Maybe. Everyone on Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't Really, have really? any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Cuídate. Cuídate, cuídate, Ethan. Cuídate. I don't Oye, get why they quemado. have us waiting A ti so no viene long. nada. Where did my fiance Almost go? no patience here. I hope those nutcases will stop Vale, por burdening aquí her no with hay work. nada. Storage room. ¿Qué hay, loco? sorry, but nobody can Ay, take anything until I está aquí finish María the Eugenia. inventory. Mala cara tiene esa, tío. Please, Quieto la the cara fewer de- interruptions there are, the faster I'll be finished. Vale, vale, venga. No te molesto. No te molesto, loca. No te molesto. ¿Este quién es? Dr. Colden, we need you at once in dormitory B. Necesito el dormitorio B. ¿Qué What is the sucede? problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Han subido un hombre del Oh. sótano. What ¿En state qué is he estado in se now? encuentra? You should go see for yourself, Doctor. Ok. Vale. Todo esto lo hemos visto ya, ¿no? ¿Este quién es? No quiero hablar. Este tampoco quiere hablar. Ahí no se puede entrar. Este tampoco quiere hablar.
Espérate, antes de ir para allá vamos a revisar todo esto. Ah, sí, esta es la secretaria de Doctor Fure, la Zumba. Vale, aquí no hay nada. Librito. Vale. No hay nada por aquí. Entonces, si yo pongo... Ah, no tengo mechero, coño. Iba a coger mechero, pero no tengo mechero. A ver. Vale, eso, ¿dónde está la tía esa? Aquí no hay nada. Poco y nada. Poco. Dejadme 2 segundos que estoy revisando, ¿eh? Vale, nada aquí, nada allá. ¿Esto se puede abrir? Sí. Vale, a ver, hay que ir al cuarto de celdas. Bloque A. Esto es nuestro amigo. Vale, este es el bloque B. Vale, tú, a ver qué te pasa a ti. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. Deborah. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Pero ya, Thank you. He's Ya in te your quiero. hands. Venga, dármele la vida. Tómanoslo. A ver. ¿A ti qué te pasa? Esto ya lo he palmado. ¿Esto qué es? Un poco calentito. Vale, aquí ni nada. Perfecto. Vale, este tío ya lo están tratando, ¿no? Ahora tú, pringao. A ver, ¿qué te pasa a ti? Why did nobody tell me Pero el about médico her de Irene admission? Sanders. ¿Irene Sanders? Pero si está tiesa. Mrs. Sanders? Señora Sanders. Señora Sanders. Más tiesa que le pilló un tambo. He Ahora tú, broke his ¿quién back eres? in an Esto es accident asiento down de by the los muelles. docks. Ah, the whaling station. Clase ballenera. What's wrong? What are you talking about? Ah, Doctora, eso Doctor- sé. Yes, it's Dr. Colden. it's the old whaling station. Vamos a pasarlo What rápido, did ¿eh? you see? Nothing. Nothing. And Porque that's how este tío you... me va a contar toda Perhaps. su vida. Y paso de Oh, just escucharle. Ahí está, venga. A tomar por culo. A ver, tú. Ok. ¿Esto qué es? ¿Sonífero? Tú. Buah, tengo mala cara, ¿eh? Esto va a morir ya. A ver, esta tía. Nada, por aquí tampoco. Tú, Eugenia, Dr. Colden, ¿qué me here cuentas? you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. Humberto lleva al paciente a la We've área been following the psiquiátrica. Hemos treatment you seguido el tratamiento prescribed, que but the dysgeusia prescribió, persists and he's pero la lost a great deal of weight. disgeusia- We haven't been able to move him. ¿Cojones? The stress makes him hyperallergic. Sir, I'm going to examine yeah. you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Vale. He bit his lips so much, Los labios they're con still fuerza bleeding. aún le sangran. Joder, está hecho una mierda, ¿eh? Padre. Ah, vale, que es aquí. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do Vale, with ¿qué this? hacemos con el paciente? Pues, a ver. ¿Qué podemos hacer? Este paciente lo han Those maltratado. basement brutes tied him up too tight, and I keep trying to heal his wounds. do you have a diploma? Excuse me? So take care. Vale, que no me cuente tu vida. Este la ha palmado ya también. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Another insomniac. I should Insomnio. find the cause ver, for such a vamos a widespread toparlo. trouble. ¿Dónde hay aquí medicamento? Ahí. El cagadero. ¿Medicamento por aquí? Tú, Eugenio. ¿Qué te pasa, hijo? Poco y nada, ¿no? Intoxication from breathing organic Ores vapors. orgánicos. Esa la palma yo también. ¿Qué le pasa? Señora. She recently came back from the surgical block. She's stable.
Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cajoncitos. Una llave. What is the boiler room key doing here? Ya se lleva aquí del cuarto calderas. Y ni nada, ¿no? Y no tenemos nada. Dr. Colden? Bueno, pues ya están todos los pacientes salvados, ¿no? Este se ha quedado tiesísimo. A ver, ¿qué hacemos? Entra en la consulta de Fuller. Vale, vamos a hablar con la mala cara. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding she came in. Sí, está I've bien. tended to her. You? She's still. Oh, we'll. Ya está. Juramento hipocrático. Ajá. Manda un logro, ¿eh? Vale, ya hemos salvado a todo el mundo. Watch out for the water, Doctor. Esta tía que venía aquí. Dr. Colden? Esto que te orden. A ver, administración. Everybody says it. Vamos a hablar con esta tía, a ver si puedo entrar al despacho. Mala cara. Wait a minute. Where do you think you're going? Oh. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came. That won't be. I will. Gracias. Me ha salvado la vida, ¿eh? I Gracias, have little cariño. time for you, Doctor. You'll find out that it's not only Hija the de doctors who perra. have things to do. Everybody says it. She's a witch, an old hag. Vale. I Vamos didn't a make mirar a this ver. up. ¿Quién no ha mirado yo que And había, I'm the no? one who pays. What a A ver. pest. Cagaero, ¿cómo están los cagaeros? Cañerita. Elizabeth. Señora. You will. Because, as always, I'm cleaning it by myself. Besita. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. ¿Por qué habla con... Espera ahí, ¿cómo? He tenido que hablar de nuevo con la señora Donovan, lo que le ha dado la ocasión de humillarme una vez más. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Vale, vamos a hacer que se vaya, ¿no? ¿Vale? It's temperamental, if I understand correctly. Amigo. Vamos al cuarto de calderas. A ver. Esto va para acá. The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? El Ah, pabellón yes. B. The office in Block B. Vale, vamos al despacho del pabellón B a por la llave. A ver. Este es pabellón A. Vale, pabellón A se va al pabellón B. Por aquí, allí está el escritorio, ¿eh? Vamos por la llave. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Y vamos volando la caldera. A ver, todo esto lo hemos investigado ya, ¿no? Me he saltado algo, creo que no. Por aquí no hay nada. Nada, ¿no? Nada de nada. Ahí tampoco hay nada. Perfectísimo. Yo pensaba que me... dame la Thank cartilla. you for your help, Doctor. Thank you. I'll be No going. sé. Vale, adiós. A ver, ¿qué me faltaba? ¿Tú? Me deja, ¿no? Please. Tengo que entrar ahí, tío. Ahí no se me olvida entrar porque ahí tiene que haber algo seguro. A ver, cuarto de calderas. Aquí está. Ábrete sésamo. Vale. ¿A esto? ¿No podrá? Míralo. Lo sabía. Digo, esta tía no puede con eso. I can't shut this with Vale, my bare encontré una hands. I herramienta, need a tool. Yes. ¿Herramienta ahora, loco? A ver. Tiene
que está en algún almacén seguro. En este almacén no está. Ah, en la que no me dejaba entrar la tía. Me juego 20 euros. Ok. Míralo. Ah, no, mira, donde estaba limpiando el otro. Vale. Si es que no falla esto. No falla los huevos esto, tío. No falla, loco. Vale, a ver si podemos entrar donde estaba la tía. Dentro, arreglando. O limpiando, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Arreglando o limpiando algo. Este era el almacén. Pero aquí no hay nada, ¿no? ¿No? A ver, espérate. Espérate. A ver. No me dejaban tan antes. Nada, ¿no? Vale, este era Donovan, cortarle el agua. ¿Por dónde era esto? Creo que era por aquí, ¿no? Y aquí era. Perfecto. Fuerte estoy. Vale, ya hemos cortado el agua, ¿eh? I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Partida guardada. Espérate, vamos a tener que hablar con ella. Vente para acá, pequeñita mía. Te la he liado, ¿eh? Te la he liado. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be... I was about to mention it. I can't take this, Marie. Pobrecita. I feel I'm gonna burst. La pecosilla. It's not your fault if we have... And yet, I'm the one who gets punished pecosilla. because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Hubiese habido una bruja insoportable. Y yo me da pena, tío. Pobrecita, me da pena. Dar diario, Pierce. Puedo, tío, meterme, ¿no? No. Trae la consulta de Fuller, pistas. El médico de Edward Pierce. El médico de Irene Sanders. Y la receta, inventario. La llave del cuarto cardera. Anda, quítame a la tía raca esa de en medio. Un momentito. Ah, no habrá. We're running out of this medicine. I know, Doc. Once again. Can't you do... Donovan, take... Nada, ¿no? No. Vale, a ver, me la quito ya encima. ¿Le está echando la bronca? Le está echando la bronca, loco. Bueno, me voy dejando aquí el capitulito este, chicos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a mirar el despacho de Fuller. Así nada, gente. Hasta la próxima. Bye, bye.